Sí, vamos a empezar dentro de 2 minutos ya que se van conectando. Veo aquí que ya tenemos 14 personas que nos están, en este caso, escuchando para la conferencia. Esperamos unos 2 minutos más y de ahí arrancamos. Bueno, ya vamos a arrancar en este caso con la conferencia de cómo elaborar un plan BIM en proyectos de construcción. En este caso, Construeduca va a presentar esta conferencia. Construeduca es una iniciativa que busca mejorar la gestión de conocimiento en el sector construcción. Y como parte de esto, a pedido de muchas personas que nos escriben tanto al inbox y rellenan los formularios, vamos a dar inicio a la conferencia de cómo elaborar un plan de ejecución BIM en proyectos de construcción. Este caso va a estar presentado por Alejandro Alvarado Lezama. Él es coordinador BIM en COSAPI, es ingeniero civil y profesional Lean acreditado por el Instituto de Lean Management de España, con experiencia en proyectos de edificaciones e infraestructura dentro del área de control de proyectos, producción, oficina técnica y BIM. Además cuenta con formación en herramientas y metodologías para la construcción por parte de universidades extranjeras y nacionales, ¿no? Bueno, te voy a dar el pase, Alejandro. De antemano, gracias en este caso, por compartir tu conocimiento con la comunidad de Construeduca, ¿no? Bueno, gracias por esas palabras. Buenas noches, buenas tardes con todos. Vamos a ver, como decía Andrews, un tema sobre que es muy común en la actualidad, con eso del aislamiento, de que no podemos muchas personas estar en una misma zona. Vamos a ver el tema de cómo elaborar un plan de ejecución BIM en proyectos de construcción. Así que antes de empezar con la presentación, vamos a ver un poco la agenda. ¿Qué son los temas que vamos a tratar? Uno, hablar de la metodología. ¿En qué consiste usar BIM? ¿Qué es BIM? Hablar también de la gestión de proyectos, cómo esto se va a asociar con la metodología, que a veces está visto como dos temas muy separados. El propio plan de ejecución BIM o denominado PEP, la relación que hay entre la estructura del PEP y esta gestión de proyectos, y las recomendaciones sobre cómo estructurar este plan. Y finalmente vamos a ver un caso práctico para que ustedes puedan más o menos ver el ejemplo de cómo afrontar este tipo de situaciones. ¿Cuál es el objetivo de esta sesión? Conocer el significado de la metodología, como lo expliqué, e encontrar la relación e importancia que hay por parte de la gestión de proyectos para este tipo de planes. Y tener claro los puntos a considerar para la elaboración de un plan, puesto de que hay mucha información de cómo tenemos que elaborar ese plan, pero muchas veces no se transmite la idea o el alcance que se quiere transmitir a un cliente, por ejemplo, como parte de nosotros del constructor. Entonces vamos a empezar con el caso práctico, para que vayamos viendo cuál es el panorama. ¿Qué nos dice? Un cliente se encuentra interesado en implementar la metodología BIM en su proyecto. Es por ello que solicita propuestas a diversos consultores. Lanza un concurso y brinda el siguiente comunicado. Se busca implementar BIM en la etapa de construcción, puesto que la etapa de diseño se ha concluido. El proyecto es un proyecto de edificaciones con 5 especialidades distintas aparte de estructuras y arquitectura. Asimismo, se requiere lograr apoyar en el cierre de metrados del presupuesto y realizar un seguimiento de obra. El nivel de detalle esperado es un lot 300. Ahora, si usted es uno de los consultores, ¿qué consideraciones tendría para esta propuesta? Entonces es un caso práctico que se ve en nuestra vida cotidiana como ingenieros civiles que buscan parte de esta implementación. Pero antes de realizar este tipo de planes, hay que entender ciertos criterios. Así que vamos a empezar sobre qué es BIM, una palabra muy usada últimamente. Como pueden ver esa imagen, que hace mucho tiempo ya estaba circulando en el mundo virtual,
Hay un montón de palabras ahí. Por ejemplo, hay building, design, data, CAD, información, proyectos. Todas esas palabras son asociadas a esa palabra BIM. Pero vamos a resumirlo en 4 imágenes. Por ejemplo, la primera que acaba de aparecer viene a ser un modelo donde podemos ver la foto arquitectónica, la foto de estructuras y la parte de instalaciones. Es como conocen normalmente las personas BIM. Modelos 3D. Pero es mucho más que eso. Podemos hacer un entonces, muy bien, esos son los 4, por así decirlo, pintores de los cuales se puede sacar una ventaja productiva sobre ellos. Viene de 3 palabras, Building Information Modeling, o traducido al español, Alejandro, un ¿crees que modelo de podríamos repetir información esta para última la parte? construcción. Creo que hubo un tema ahí de la conexión y se perdió la diapositiva anterior. Si la podemos repetir, por favor, A ver, porque hubo ahí un tema técnico. Sí, por favor, discúlpame. ya. A ver. En esta parte, ya para generalizar, las 4 imágenes nos referían a una parte de tener modelos 3D, cómo los podemos integrar en un solo mundo virtual, por así decirlo, la secuencia constructiva que podíamos representar y su fuerte, que era el reconocimiento y compatibilidad. Esos son los 4 pilares básicos cuando uno piensa en BIM. Muy aparte de todo lo que podemos ver ahí escrito en digital, en la imagen de... Vamos a entender qué es BIM, que nace de 3 palabras, Building Information Model, un modelo de información para la construcción. ¿De qué viene, qué lo soporta esta palabra? Una parte de diseño, una parte para la construcción y una parte para la operación y mantenimiento. Entonces, BIM puede ser usado en estas 3 etapas del ciclo de vida de un proyecto. Pero BIM, más que una palabra, es una metodología, no es una herramienta, un programa como muchos lo asocian. A veces dicen BIM y lo asocian con el programa Revit. Pero BIM es una metodología, como decir, por ejemplo, Lean. Son procesos, cómo vamos a trabajar para reducir nuestras pérdidas. Entonces, la metodología BIM trata de ver cómo a través de un modelo tridimensional podemos brindar la información necesaria para que nos pueda transmitir una recreación de la realidad. Entonces, vamos a ver, en diseño. En la etapa de diseño, ¿qué podemos realizar con BIM? Podemos tener un diseño conceptual, desarrollar la ingeniería, hacer análisis y cálculos, ver las incompatibilidades de un inicio del diseño para no llegar a la obra y encontrarnos con problemas y hacer retrabajos, y la documentación propia del proyecto, como por ejemplo los planos. Es importante tenerlos. Para la etapa de construcción, ¿qué vamos a hacer? Dar un soporte a la etapa de planificación, sacar metrados por hitos, estimación de metrados, ya sea concreto para columnas, encofrados, algún ratio en específico, planos de detalle para la construcción. Por ejemplo, estábamos haciendo una placa y queremos dejar ya posicionados los pases estructurales y no tener que traer alguna diamantina para hacerlo posterior a su vaciado. Procesos constructivos y poder elaborar presupuestos. Y para la parte de operación y mantenimiento del mismo modelo, tener la capacidad de analizar el ciclo de vida, desarrollar planos as-built, planos de mantenimiento, disculpen, y ver los rendimientos de los equipos. Entonces, esos son puntos importantes que se pueden hacer a través de un modelo BIM en esas 3 etapas básicas que se están detallando. Ahora bien, más o menos ya se tiene claro cuál es el enfoque de una metodología BIM. Ahora pasemos a hablar de la gestión de proyectos. ¿Qué entendemos por la gestión de proyectos? Un proyecto nace de una idea que a través de un esfuerzo se logra tener un resultado final en un tiempo determinado. Como lo dice el PMI, un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único. ¿Qué más podemos hablar de los proyectos? Que siempre van a tener un inicio
y van a seguir un ciclo de planificación, ejecución, monitoreo y control. Y todo ello se va a determinar hasta que se concluya ese proyecto. Normalmente se planifica una secuencia constructiva, se ejecuta, se ve cuál ha sido nuestro feedback, si hemos cumplido con la meta, no hemos cumplido y por qué, y a través de todo eso que hemos logrado obtener, volvemos a planificar. Hacemos los reajustes, se mantiene y de ahí volvemos a ejecutar. Y se vuelve todo un ciclo hasta concluir el proyecto. Muy bien, ahora siguiendo con la gestión de proyectos, tenemos que ver que hay un factor muy importante en la gestión de proyectos, que se ve como la triple restricción, que va alrededor del alcance, tiempo y costo. Básicamente, a partir de esos tres grandes áreas de conocimiento, podremos decir que podemos conocer a gran envergadura el proyecto o asegurar el logro de este. ¿Por qué? Con el alcance vamos a saber qué es lo que vamos a hacer. El tiempo, vamos a hacer, por ejemplo, un cronograma, vamos a ver desde cuándo inicia hasta cuándo termina y cuáles son los tiempos que debemos respetar. Y si pasamos eso, cuáles van a ser los inconvenientes que vamos a tener a futuro. Y el costo va a ser la viabilidad de implementar o realizar un proyecto X, no necesariamente una construcción. Un proyecto puede ser desde crear un producto, construir un edificio o sacar un plan de negocio. Entonces, en un proyecto tenemos que conocer muy bien el alcance, cuánto nos va a tomar y la viabilidad y rentabilidad que vamos a tener del mismo. ¿Qué más de las áreas de conocimiento nos apoyan para un plan de ejecución BIM? La integración. Ver cómo las personas van a trabajar en conjunto. Un poco de conocer también un poco de la información del proyecto, la información general. La calidad. ¿Qué tan detallado va a ser lo que vamos a desarrollar? ¿Cómo lo vamos a entregar? Si va a ser aceptado o no bajo los estándares que nos pide un cliente. Los recursos. ¿Cuánto personal vamos a requerir? ¿Qué vamos a usar? Van a ser, por ejemplo, laptops, computadoras, vamos a usar Revit, vamos a usar Bentley, Autodesk, ArcGIS, vamos a trabajar en un servidor local, en una nube. Las comunicaciones, ¿cómo vamos a hacer un enlace o cómo vamos a comunicar a las personas en nuestro proyecto? Vía correo, vía un chat de empresa, vía cartas, por ejemplo, algunos proyectos que están en provincias. Entonces tenemos que ver cómo vamos a trabajar eso. Y de ahí un punto muy importante son los interesados, donde tenemos que conocer exactamente quiénes son todos los que van a estar involucrados en el proyecto, desde el cliente hasta los que están construyendo, para saber a quién tenemos que compartir la información, cómo lo vamos a compartir. Entonces, en todas estas áreas de conocimiento que he mencionado, tenemos que enfocar nuestro plan de ejecución BIM. Muy bien. Ahora, ¿qué es el plan de ejecución BIM o PEP? Es un documento como tal, en el cual vamos a describir cuál es el objetivo y alcance de nuestro plan, qué es lo que queremos hacer y a dónde queremos llegar. Vamos a mencionar los requerimientos del cliente. No quiere decir que un plan va a ser único para todos los proyectos. Los proyectos van a tener un propietario, un cliente distinto, y esa persona que ha solicitado el servicio, por así decirlo, va a querer darle un impulso, un esfuerzo distinto. Algunos van a querer enfocar más, por ejemplo, un ejemplo decir, a la etapa de planificación, otros se quieren centrar para la etapa de costos, y tenemos que ver, de acuerdo a sus requerimientos, cómo trabajarlo, para definir bien el objetivo y el alcance. Conocer la información del proyecto. En nuestro plan tenemos que detallar las partes fundamentales del proyecto para que quede bien delimitado qué es lo que vamos a hacer. No es lo mismo construir un edificio de viviendas que un edificio de oficinas. Constructivamente puede ser lo mismo, pero el enfoque es distinto. En viviendas va a tener mucho más detalle de arquitectura que en una de oficinas, posiblemente. Entonces tenemos que detallar muy bien la información del proyecto. Los riesgos y oportunidades que hay por hacer una implementación de esta metodología. Por ejemplo, si vamos a entrar a una etapa de construcción y el gerente del proyecto o propietario no quiere invertir en BIM, pero hay una pequeña iniciativa y nosotros lanzamos una propuesta. ¿Cuáles van a ser las ventajas que pueden tener por usar un modelo virtual? Para no repetir este modelo BIM. Un modelo virtual. Van a poder sacar metrados con mayor rapidez, van a poder previsualizar lo que van a construir antes de. Entonces vamos a mostrar los riesgos y oportunidades. Un riesgo quizás pueda ser un sobrecosto a lo que ellos habían presupuestado por no tenerlo mapeado en su plan inicial. Puede ser un riesgo, pero ¿cuánto van a ahorrar por todas las ventajas que les vamos a dar? Entonces también se puede poner eso dentro del plan de ejecución BIM. Los usos y exclusiones del modelo.
No es lo mismo hacer un modelo para una construcción que para una operación y mantenimiento. Los enfoques son distintos. Para construcción necesito básicamente elementos volumétricos que me ofrezcan cantidades de metrados, ya sea volumen encofrado, pero para una operación y mantenimiento necesito mucha más información, como tiempo de vida de un equipo, tipo de sistemas, alguna información de caudales, por ejemplo, si vemos tuberías, entre otros. Entonces los enfoques son distintos y tenemos que decir en nuestro plan qué usos le vamos a dar al modelo y qué otros no van a estar incluidos, para que la persona que lo lea sepa muy bien qué cosa nos puede solicitar o qué cosa va a poder exportar de información. El nivel de desarrollo de los entregables, o mayormente conocido como LOT, LOD, va a definir qué tan detallado va a estar un elemento. Varía desde el 100 hasta el 400. Entonces, ¿cuál es la variación de 100 a 400? ¿Qué tanta información va a tener un modelo? Una columna puede ser desde una línea hasta un prisma rectangular con medidas establecidas y que adentro puedes ver el acero y sacar la información de qué tipo de columna es, cuál es su código, cuándo fue vaciada, cuánto metrado de acero tiene, entre otros. Y de acuerdo a ese nivel de detalle podemos llegar a ese enfoque completo que es el LOT 400. Pero normalmente para una etapa de construcción puede llegar a un LOT 300 donde solamente necesitamos el volumen de concreto y se puede sacar mediante una cuantía el acero. Entonces tenemos que definir bien cuál va a ser nuestro nivel de desarrollo. Los recursos, definir bien qué es lo que vamos a usar y cuántas va a ser las personas o equipo de trabajo. Si vamos a modelar desde cero, cuántas personas, cuántos modeladores necesitamos para poder lograr toda la recreación del proyecto. Si ya está modelado, cuántas personas vamos a necesitar para gestionar toda la información. Los estándares. Es muy importante dejar claro cuál va a ser nuestro punto de inicio y cómo se va a presentar toda la información de acuerdo a ciertos protocolos o la manera como ustedes lo quieran representar, pero que quede organizado de cierta manera que cualquier persona del proyecto lo pueda entender. Por ejemplo, si presento una tabla de color azul que sea solamente exclusivo de metrados de concreto, una tabla de color verde que sea exclusivamente metrados de acero, y así poder ir estructurando de tal manera de que visualmente sea mucho más entendible o que la información se maneje de una manera más clara. La estructura y organización del modelo. ¿Cómo vamos a estructurar y organizar nuestro modelo? ¿Vamos a tener todo en un solo archivo o lo vamos a particionar en N partes de acuerdo a las especialidades? ¿Va a ser por niveles o va a ser un modelo íntegro? ¿Cómo vamos a compartirlo con los demás? Entonces, ahí tenemos que detallar muy bien esa información. El aseguramiento de la calidad. Eso es algo que muchas veces no se pone, pero es importante también detallar para una confianza con el cliente sobre ver cómo nosotros vamos a auditar nuestro trabajo. No solamente para un plan, sino para cualquier tipo de trabajo que hagamos. Cómo nosotros aseguramos la calidad de lo que estamos desarrollando. Entonces, poner un plan de cada, por ejemplo, mensualmente voy a darle una revisión al modelo y voy a entregar los siguientes puntos de revisión. Si está bien hecho, si está bien modelado ciertos elementos estructurales, si la información de estos parámetros está completa, entre otros. Entonces, es la manera como puedo asegurar la calidad. O, por ejemplo, con las sesiones SAIS. Es también un aseguramiento de la calidad cuando los especialistas revisan lo que se está modelando. La gestión de la información. Cómo ustedes van a gestionar esa información y cómo la van a transmitir. Un modelo puede tener desde cómo se llama el elemento hasta cuándo fue ejecutado. Pero con toda esa información que está en una base de datos, ¿cómo ustedes la van a representar a través de tablas, a través de gráficos y cómo lo van a transmitir? Ya sea una imagen por correo, lo van a subir a una nube para que cualquiera pueda acceder en un tiempo N que ellos deseen cuando estén libres. Entonces tienen que ver cómo se va a gestionar esa información. Y los procesos y flujos de trabajo, que es importante decir cuál es tu punto de inicio, cuáles son las actividades que van a seguir, quiénes participan en cada actividad y cómo vas a llegar a tu entregable final. Entonces, son todos los puntos básicos que debería tener un plan de ejecución BIM. Entonces, mucha información suele ser confusa y no transmitir el mensaje por el cual fue desarrollado. Es muchos de los problemas que hay con los planes. A veces son muy densos y no llega a transmitir el mensaje. O se quedan en el objetivo y el alcance y no en lo demás. Entonces hay que tratar de reestructurarlo bien todos estos puntos de vista. El PEP es el conjunto de toda esa información que acabo de mencionar en un documento. Entonces vamos a asociarlo en grupos. En el grupo 1 yo le domino el por qué. ¿Por qué estoy haciendo este plan?
en el cual voy a determinar cuál es mi objetivo de alcance, el requerimiento del cliente, voy a poner la información del proyecto y los riesgos y oportunidades. ¿Por qué estoy haciendo el plan? Por estos 4 puntos en específico. Y aquí tengo que detallar el por qué. En un grupo 2 digo, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es el plan? ¿Qué es el modelo? Voy a ver el uso y exclusiones propias del modelo. ¿Qué es lo que voy a poder hacer y qué es lo que no voy a poder hacer? El nivel de desarrollo, a qué nivel, a qué lot voy a llegar, qué es lo que voy a entregar como entregable final, valga la redundancia, a obra o al cliente. Los recursos, cuántas personas, qué equipos voy a usar, qué programas, qué licencias tengo que solicitar, y los estándares. Entonces ahí básicamente me enfoco mucho en el modelo. ¿Qué es lo que voy a hacer en el modelo? Y finalmente, el cómo. ¿Cómo voy a representar o cómo voy a hacer realidad este plan? Me voy a centrar en la estructura y organización del modelo, cómo voy a asegurar la calidad, ya sea con sesiones ICE, una supervisión externa al proyecto, cómo voy a gestionar la información y los procesos y flujos de trabajo. Entonces ahora ya lo vemos con 3 grandes grupos, cada uno con todo lo que acabo de mencionar está en el gran círculo que está en la presentación anterior. Entonces, ahora con esos 3 grupos como que ya se entiende un poco más, mejor la idea, más claro, sobre esos 3 puntos, el por qué, el qué y el cómo. Entonces eso tiene que estar bien especificado en nuestro plan. Bien. Ahora vamos a ver cómo se relaciona esa estructura que les acabo de mencionar. No quiere decir que es la única, puede variar. ¿Cómo se relaciona con las áreas de conocimiento de una gestión de proyectos? Aquí muestro los 3 grupos que yo he creado y las áreas de conocimiento que he mencionado. Como puedo ver, la integración se asocia mucho con el grupo 1, para definir bien qué es lo que vamos a hacer. Y a su vez, se relaciona con el grupo 3, para ver cómo vamos a trabajarlo, cómo vamos a integrar a todas las personas involucradas. El alcance, a su vez, se asocia con el grupo 1, porque vamos a definir nuestro propio alcance como plan de ejecución BIM. El tiempo va a ir asociado al grupo 2, porque si tenemos los recursos, ¿qué es lo que vamos a desarrollar? ¿A qué nivel de detalle? ¿Cuánto esfuerzo nos va a tomar? Podemos definir una brecha de tiempo. Y eso va a ser importante que también se detalle en nuestro plan de ejecución BIM para que la persona que lo revise sepa cuáles van a ser nuestros entregables de acuerdo al periodo de tiempo. Si tiene un proyecto tiene 1 año de duración, al mes 3 podemos decir que tenemos todo modelado. Al mes 6 ya estamos generando un modelo apto para una operación y mantenimiento quizás, y entre otros. Y ponemos varios hitos a lo largo del proyecto. El costo va asociado también al grupo 2. Ya cuando tenemos los recursos asociados y un tiempo establecido, podemos más o menos inferir cuánto va a ser nuestro costo de implementación si es que no se tenía previsto durante el inicio del proyecto. La calidad asociada también al grupo 2, porque tenemos que definir qué es lo que vamos a hacer. Y los recursos, porque estamos mencionando recursos en el grupo 2. En la parte 3, en el grupo 3, comunicación, se asocia mucho porque tenemos que ver cómo todas estas personas van a interactuar unas con otras. ¿Cuál va a ser lo mejor? Entonces, vamos a ir ahora enfocándonos grupo por grupo. Tener mucho más clara esta idea, para que no se quede mucho en el aire. En el grupo 1 hemos dicho que están integración, alcance e interesados. Interesados no lo mostré en la serie de contenido anterior, por falta de espacio, pero también es parte de. Tenemos que saber en qué consiste el proyecto. Tengo que ver qué cosa vamos a construir. Vamos a construir un edificio, una casa, un retail. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero conocer el proyecto. Saber todo lo que tiene involucrado. Si ya tiene una etapa de diseño, saber qué planos hay, cuánto es su área, cuántos pisos tiene, entre otros. Cuando yo ya me aseguré que conozco el proyecto, tengo que conocer cuáles son los requerimientos y solicitudes del cliente. El cliente puede querer un modelo netamente por un tema comercial. Quiere tener el modelo 3D, quiere hacer una que otra representación para una sala de ventas, y ese es su alcance del cliente. A veces cuando no tenemos claro el alcance del cliente, por hacer más de lo que se solicita, no logramos tener el éxito y rechazan nuestro producto, por más que hayamos entregado mejor valor. Entonces tenemos que conocer mucho el requerimiento y los objetivos del cliente. Si el cliente pide algo, hay que enfocarnos en lo que nos ha pedido. A veces no es bueno dar mucho y tampoco es bueno dar menos. Entonces tenemos que centrarnos exclusivamente en lo que nos pide el cliente. Y a partir de eso, si es que queremos darle algo más, se le puede proponer, sí, pero tiene que ser en conjunto con ellos la decisión.
Con eso ya definido, tenemos que definir el objetivo del plan. ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Qué es lo que queremos llegar? ¿Cuál va a ser el alcance del proyecto? Y en este alcance tenemos que asegurarnos de que todos entendamos cuál es el alcance. Un ejemplo que normalmente se ve cuando vemos un tema de alcance, y se puede ver en link, es un cliente nos pide una silla. Una silla. Y la persona que va a hacer esa silla solamente entendió, quiero una silla. Y se va, un carpintero, pongamos. El carpintero va, consigue la madera y hace una silla de madera. Cuando se lo entrega al cliente, está desconforme y no acepta el trabajo, porque el cliente quería una silla, pero que tenga un estilo amoblado, que tenga colchones, todo, entre otros. Entonces, ahí vemos que no hubo una buena comunicación y el carpintero no conocía cuál era el requerimiento y la solicitud verdadera del cliente, tenía la idea general. Entonces, tenemos que asegurarnos en nuestro plan que ese alcance sea el mismo que tienen todos los involucrados del proyecto, que sea compartido, no sea solamente nuestro alcance nuestro. Y de ahí definir cuál es la información útil del proyecto. Entonces, estos son los, por así decirlo, la versión resumida de lo que realmente necesitamos en esta parte del grupo 1 para el plan de ejecución BIM. Conocer el proyecto, cuáles son las solicitudes de nuestro cliente y definir muy bien cuál es el objetivo del plan, cuál es el alcance del grupo y la información útil que vamos a representar. Bien, ahora en el grupo 2 teníamos estas 4 áreas de conocimiento asociadas: calidad, recursos, tiempo y costo. Ahora enfoquémonos solamente en calidad. En calidad, ahí he puesto una imagen donde podemos ver que nos habla sobre la conceptualización, análisis, diseño, documentación, gerencia y construcción, mantenimiento y operación. Es un misma y partida, y podemos ver que cada partición hay una imagen distinta de un mismo edificio. Entonces tenemos que definir cuál va a ser la calidad de nuestro entregable, establecer y conocer de forma clara lo que se va a entregar al cliente y a los involucrados en cada etapa del proyecto. Por ejemplo, si podemos ver en documentación, vemos una imagen un poco más renderizada, con mayor detalle. En diseño es mucho más conceptual. Y en la parte de gerencia y construcción podemos ver que hay elementos adicionales para representar lo que se está haciendo en la realidad. Y mantenimiento de operación es la versión ya final de ese modelo. Entonces tenemos que enfocarnos mucho en qué es lo que vamos a entregar, qué es lo que vamos a desarrollar. Y en eso se basa la calidad según el enfoque de la etapa de construcción y el nivel de detalle que vamos a hacer. En función a recursos, ver el equipo de trabajo, que está mencionado mucho. Va a haber un coordinador, va a haber un ingeniero BIM, cuántos modeladores, va a haber un BIM manager, vamos a necesitar algún especialista adicional, cuál va a ser ese organigrama de la implementación. Y a su vez, ver los recursos a usar. Los recursos a usar es, voy a estar con laptops, como esta que tengo acá ahorita, voy a usar una computadora de escritorio, voy a usar tablets, por el caso de iPads, voy a usar cámaras 360, voy a trabajar en un servidor en la nube, qué licencias voy a usar. Entonces tenemos que definir muy bien qué es lo que vamos a tener como herramienta base para desarrollar nuestro plan. El tiempo. ¿Cuánto nos va a tomar hacer todo este esfuerzo que queremos plasmar? Va a ser un año, va a durar toda la duración de obra, va a durar unos meses antes del proceso de obra, el personal, cómo se va a ir distribuyendo, cuál va a ser nuestro punto de partida, punto final, qué actividades vamos a tener. Entonces tenemos que ver muy bien el tiempo y el cronograma de nuestras actividades. Y el costo de todo ese esfuerzo. ¿Cuánto significa, en valor numérico, disculpen, esta implementación o este plan que queremos hacer? ¿Por qué es importante el costo? Porque con eso se puede tomar decisiones. A veces en la toma de decisiones, si todo es documento escrito, tenemos que ver cuál va a ser la facilidad, la rentabilidad que va a tener esa en el proyecto. Al final un proyecto es un tema lucrativo. Si nosotros construimos, esa construcción va a tener una utilidad que se va a ir para la empresa. Entonces, si nosotros implementamos esto, ¿va a significar un sobrecosto o un ahorro? Entonces, en base a eso se toman decisiones. ¿Qué tan bueno o viable va a ser para el proyecto? Quizás el nivel de detalle que nosotros estamos diciendo, un lot 400, es excesivo para lo que realmente se busca. Entonces es un sobrecosto para el proyecto. Pero quizás un lot 250, un lot 300, no tiene mucho detalle, pero sirve para lo que está buscando un cliente. Y el costo
es muy pequeño a lo que el cliente esperaba. Entonces tenemos que también tener muy en claro qué es lo que se va a hacer en esos 3 puntos importantes que son calidad, recurso y tiempo. Con eso podemos estimar el costo. Y en el tiempo podemos ver qué tan importante es tener el equipo de trabajo, un ejemplo, desde un inicio hasta un fin, o ir por cada cierto tiempo ir disminuyendo nuestra cantidad de personas porque el esfuerzo ya va disminuyendo. La curva de actividad que puede empezar de un inicio en cero y va subiendo como una campana, como eso puede ayudarnos también a definir la cantidad de personas en el equipo de trabajo. Ahora hablemos del grupo 3. En el grupo 3 tenemos lo que es la integración, la comunicación y los interesados. Y ese es uno de los puntos más importantes del plan. ¿Por qué? Porque nos va a centrar en cómo vamos a hacerlo, cómo vamos a plasmar en la realidad este plan de ejecución BIM. Nos habla de la comunicación. Y ahí puso una imagen de un mundo con 4 personas que están en distintas partes. Y esas 4 personas tienen que estar comunicadas de alguna manera. Entonces, he hecho una gráfica muy parecida. He puesto a BIM en el centro y de ahí he determinado las áreas que vemos en una construcción. Producción, oficina técnica, planificación y la calidad. Es lo que normalmente, o lo que siempre se va a ver en una obra. Producción va a ser el área que se va a encargar netamente a ejecutar los trabajos. Planificación, a prever las actividades para que producción no tenga problemas. Oficina técnica va a tener otros papeles muy importantes quizás en la documentación, ver temas de los diseños, valorizaciones y la calidad también. Y la calidad para asegurar que la obra salga bien. Ahora bien, vamos a detallar un poco más lento cada área. Cada área. Producción, ¿qué vamos a ver? Recursos. ¿Cuántas personas vamos a necesitar? ¿Cuántos frentes de trabajo? Materiales. ¿Cuánto concreto voy a pedir de forma diaria? ¿Cuánto encofrado tengo que solicitar o alquilar? ¿Cuánto acero debo pedir? ¿Cuál va a ser mi proceso constructivo? Esos lotes, ese tren de actividades que tengo, ¿es el más adecuado o puedo optimizar ese detalle, esa cantidad de tren de trabajo que tengo? Y quizás los histogramas, ver rendimientos. ¿Mi rendimiento que tengo acumulado es el mejor para el proyecto o puedo mejorarlo? ¿O tengo que mejorarlo según lo que me dice el presupuesto? Entonces en producción tengo que ver todas esas ramas, todos esos puntos importantes. Puede haber más, ¿sí? Pero básicamente pensemos en esos 4. En planificación, tengo que ver mucho el diagrama de Gantt, ver nuestro cronograma, cómo va a variar en el tiempo, cuáles van a ser nuestras restricciones. Pensar en los procesos constructivos también. No es lo mismo decir que voy a hacer una losa si antes no he hecho las columnas. Entonces, analizar muy bien los procesos constructivos para que nuestro cronograma no se vea tan afectado, que represente realmente lo que se va a hacer. Ver cierto tema de procesos, flujos que se van a ver en obra, las planas, por ejemplo, y también analizar cómo se va la curva de valor ganado. Ver si lo que hemos avanzado representa lo que se planificó y en base a eso ver si estamos perdiendo o ganando plata. En oficina técnica, ver el tema de diseño de los planos, la ingeniería propia del proyecto. Un tema importante es el tema de cuánto va a ser la valorización a los subcontratistas, lo que terciarizamos, o cuánto va a ser el costo de los materiales que vamos a solicitar. Se encargan las negociaciones también. A su vez, se encarga también de hacer los pedidos que solicite producción en muchos de los casos. En algunas obras quizás producción lo pueda pedir, pero en la mayoría de casos, al menos los que yo conozco, oficina técnica los pide. Entonces tenemos que asegurarnos de que esas cantidades sean las exactas y no se excedan o traigan menos de lo necesario para evitar variaciones en el costo fijo. Y también la entrega de información final o la información, la información con la cual se va a trabajar en el proyecto. La oficina técnica se encarga de emitir ese detalle. No hay otra área que lo vaya a hacer. Y por calidad, básicamente es definir que todos nuestros protocolos o todos nuestros elementos estén conformes a un estatus que hemos dicho en el proyecto. Nuestra empresa diga, este elemento tiene que ser realizado de la siguiente manera. ¿Cumple con todos nuestros procesos? Bien. Ver un tema de la documentación también. Calidad va a revisar de acuerdo a lo que está escrito en un plano. Entonces el plano tiene que ser el último aprobado por la supervisión, por oficina técnica o por el cliente. Entonces tenemos que trabajar también con los planos.
y la documentación. Calidad va a trabajar con muchos protocolos. ¿Cómo esa información se va a almacenar? Va a ser todo en files como normalmente se ve, o lo vamos a subir los vamos a escanear y subir a una plataforma, o vamos a crear una aplicación para que puedan hacer todos esos protocolos de manera virtual. Entonces tenemos que ver cómo un modelo BIM va a apoyar esas 4 áreas. Normalmente, esa es una representación real de cómo esa información va a ir a través de un servidor en un escenario de una etapa de construcción. Tenemos esas 4 áreas y tenemos un área también de BIM. Y tenemos que esa área BIM tiene que darle soporte a esas otras 4 áreas. Entonces, ¿cómo nosotros aseguramos esa comunicación? Si se dan cuenta, el mundo con las 4 personas se parece mucho a esa imagen que acabo de hacer. Entonces, tenemos que romper ese paradigma y hacer lo siguiente, que todos esos recursos, esas imágenes que había puesto, estén envueltas en un mismo círculo y que en el centro se encuentre el modelo y que fomente, como podemos ver ahí los engranajes de 2 personas, que todos trabajemos en conjunto y que esa rueda siga un ciclo, que trabajemos colaborativamente, todos en un solo servidor, por eso las computadoras. Entonces, no verlos como áreas separadas, sino hay que verlo como un proyecto integrado. Y esta gráfica también se puede decir que tenemos que establecer la manera en la que va a ser realizado el trabajo colaborativo. Si no logramos esta integración, ese trabajo colaborativo, va a ser muy complicado que en la etapa de construcción o en la etapa que estemos enfocando en nuestro plan, vayamos a poder cumplir con las expectativas de todos, porque van a haber esfuerzos divididos, si es que no todos están enfocados en un mismo plan, en un mismo objetivo y un mismo alcance. Por eso es muy importante que, como dije en la parte del grupo 1, que nuestro alcance sea el mismo para todas las partes del proyecto. Si hay una que no la entiende, va a generar algún bajón en nuestra línea de actividades, porque va a pedir más o menos de lo que estamos queriendo entregar. Muy bien, entonces tenemos que llegar a esto, a un trabajo colaborativo, que es lo que se busca en el grupo 3. ¿Cómo voy a lograr este trabajo cooperativo? Entonces, bien, ya hemos detallado qué cosa es BIM, qué cosa es el PEP, qué es la gestión de proyectos y cómo se relacionan ellos unos a otros. Las áreas de conocimiento con la estructura de esos 3 grupos grandes que yo he explicado. Entonces, ahora volvamos a nuestro caso práctico. El que nos decía que un cliente quería implementar BIM, ya habían acabado su etapa de diseño, ya hay planos, todo. Entonces, ¿cómo empiezo? Si yo soy el consultor, hago mis 3 grandes grupos. Primero me pregunto yo, ¿por qué voy a hacer el plan? ¿Qué es lo que voy a entregar? ¿Y cómo lo voy a desarrollar? Entonces, bajo esta premisa, vamos a enfocarnos primero en el grupo 1 del por qué. Pensemos en el objetivo. El cliente me ha dicho que solamente lo quiere enfocar en la construcción, hay 5 especialidades aparte de estructura y arquitectura, quiere apoyarse en los metrados y realizar un seguimiento de obra, y un lot 300. ¿Cuál va a ser mi objetivo? Desarrollar un modelo BIM para la etapa de construcción y brindar un soporte a las diversas áreas del proyecto. ¿Qué quiero decir en esos objetivos? Que mi modelo está enfocado solamente para construcción y voy a brindar un apoyo a oficina técnica, producción, planeamiento y calidad. Y al darle ese apoyo estoy ya cubriendo lo que nos pide, apoyar al cierre de metrados del presupuesto, oficina técnica y a realizar un seguimiento de obra, producción y planeamiento. Esos son mis objetivos generales. Pueden haber más, ¿sí? Pero ahorita me he enfocado solamente en 2, de acuerdo a lo que él estado leyendo. Ahora hay que ver los requerimientos del cliente. ¿Qué me pide el cliente? Un modelo con un nivel de detalle 300. Entonces, esos son requerimientos del cliente, que lo voy a usar después. Y emitir metrados y seguimiento de obra. Entonces, esos son los requerimientos del cliente que tengo en esas pequeñas líneas que he detallado ahí en el ejemplo. Bien, ya tengo el requerimiento, ya tengo el objetivo. ¿Qué más me falta? La información del proyecto. ¿Qué proyecto estoy tratando? Es un edificio de vivienda de 15 pisos. Eso no lo menciona ahí, pero es como que ya revisé la información de diseño que está en la parte de la licitación, del concurso. Y cuenta con planos de 7 especialidades. Entonces yo ya sé que es un edificio de viviendas de 15 pisos y con 7 especialidades. Entonces ya más o menos así ya me puedo hacer una idea de cómo voy a trabajar. Es viviendas, va a haber mucha arquitectura y quizás poco detalle en especialidades.
por no ser un edificio comercial, y va a ser especiales básicas, sanitarias, eléctricas, comunicación, si no van a ser de gran envergadura. La mayor importancia seguro es arquitectura por ser una zona donde va a vivir personas. Finalmente vemos los riesgos y oportunidades. ¿Qué puedo decir aquí? Va a haber una reducción de costos materiales. Esa va a ser una oportunidad. ¿Por qué? Porque en el plan puedo decir que al tener el modelo, los metrados van a ser lo más exactos posibles, o vamos a tener metrados teóricos, de acuerdo a nuestro proceso de modelado también, cómo modelemos nosotros, y vamos a asegurar de que no se generen metrados excesivos. Y si tenemos esos metrados, vamos a evitar de que compren o pidan de más, y ahí se va a generar una reducción de costos. Y la detección de incompatibilidades. El cliente ya tiene su diseño realizado, pero no sabemos si hay incompatibilidades. Quizás podemos encontrar cruce de tuberías, una tubería colgada atraviesa por una zona de vía que no debería cruzar, hay un equipo que está en conflicto con otra especialidad, o hay un buzón que choca con una zapata, y eso no se ha visto por planos. Entonces en el modelo se puede recrear esas colisiones. Entonces también es una oportunidad. ¿Y cuáles podrían ser los riesgos de no hacerlo? Retrabajos, el aumento de costos, entre otros más. Ahora enfoquémonos en el grupo 2, el qué. ¿Qué vamos a hacer en el modelo? Como dije, el uso y exclusiones. Un uso, el modelo seguirá criterios de procesos constructivos. Entonces, el modelado seguirá los criterios de procesos constructivos. Entonces, ¿qué cosa quiere decir con esto? Que como está enfocado para la construcción, tengo que asegurarme que mi columna, el ejemplo típico, no vaya desde la zapata hasta el piso 15. Que esté separada o dividida por los niveles que corresponden. Desde la zapata al piso 1, el piso 1, el piso 2, piso 2, piso 3, y así sucesivamente. Que las vigas también estén de acuerdo a su unión estructural, entre columnas o entre placa-columna, y las losas estén delimitadas entre vigas. No hacer una gran losa y que luego se divida de forma automática como hace el Revit. Entonces, modelar de acuerdo a los criterios y procesos constructivos. No se incluye información sobre operación y mantenimiento, o detalles que superen el O300. Entonces, ¿cuál es mi exclusión? De que si el cliente, posterior a la obra, quiere hacer un tema de facility management o operación y mantenimiento, mi modelo no está apto para eso. Si quiere hacerlo, se va a tener que hacer otro plan con otro enfoque y otras necesidades a cubrir. Y mi detalle va a ser básicamente el O300. Por ejemplo, si me pide que le detalle de forma exacta el acero que hay en un elemento estructural, no lo puedo hacer porque eso excluye del nivel de detalle que ha solicitado. Entonces sería como un adicional. Muy bien, entonces ahora tenemos que definir el lote, el nivel de detalle. Ya sabemos que es 300. Entonces todos los elementos contarán con una correcta geometría exterior. ¿Eso qué quiere decir? Que volumétricamente vamos a tener los volúmenes exactos. Y se añadirá la correspondiente parametrización para incluir información propia de los elementos. Ese es un punto muy importante, porque muchas veces se hacen modelos, visualmente están muy bien realizados, pero cuando queremos exportar información tenemos problemas, porque no lo han parametrizado de la forma correcta, o no han creado los parámetros necesarios para poder gestionar ese proyecto. No es lo mismo decir tengo 20 columnas en mi proyecto, a decir tengo 5 columnas tipo C1, 5 columnas C2, 3 columnas C3 y 6 columnas C5, por ejemplo. Entonces, mientras más información tengan los elementos, más información tenga el modelo, mejor va a ser nuestro nivel de detalle. Vamos a poder tener un mejor detallamiento de los elementos, y normalmente esto hay que asociarlo mucho a cómo se presenta en la realidad. Si hablamos de metrados, cómo se ha ido presentando los metrados de forma tradicional. ¿Cuál ha sido el nivel de detalle? Ha sido por elemento, de acuerdo a los ejes, te daban la base y el ancho. Entonces nosotros tenemos que asegurarnos que del modelo podamos sacar esa información. Los recursos. Se contarán con 2 modeladores y un coordinador. Ese ha sido el esfuerzo que se ha calculado de acuerdo a lo que se ha visto en los planos y más o menos el nivel de detalle que se va a hacer. Y el programa base será Revit 2020. Esos son los recursos básicos. Y ahí podemos también detallar qué equipos van a usar, cuál va a ser la capacidad, si se van a alquilar o no. Entonces ya más o menos van ahí explicando esa parte.
Y en obra se prevé contar con un ingeniero BIM para el seguimiento de obra. ¿Por qué se menciona eso? Porque a veces no hay un modelo ya es creado, no nos ha dicho el cliente que tiene un modelo, solamente tiene el diseño realizado, entonces nosotros tenemos que modelarlo. Y al momento que estamos modelando, quizás empiece la construcción. Entonces, si tenemos dos modeladores, no vamos a dejar de usar un modelador para netamente modelado y que haga seguimiento, nos va a afectar nuestro cronograma. Entonces, para la etapa de obra, ya cuando empiece, incluimos una persona más netamente para el seguimiento. Y seguimos con nuestros esfuerzos de modelado sin verse interrumpidos. Y otro es el tiempo. ¿Cuánto nos va a tomar hacerlo? El modelado total de proyectos será de 2 meses. Eso sí, ya se hace sacando ratios de acuerdo a la experiencia que se tenga. Y los trabajos de seguimiento iniciarán con el fin de movimiento de tierra. ¿Por qué se pone eso? Por ejemplo, en un modelo normal que usamos Revit no se calcula movimiento de tierras. Entonces, si entramos en esa etapa van a haber tiempos muertos en los que no vamos a tener participación íntegra en el proyecto. Entonces, a cada movimiento de tierras sí empieza nuestro trabajo real y el esfuerzo correspondiente a nuestro plan. Y finalmente, tenemos que ver el cómo vamos a desarrollar este plan. ¿Cuál va a ser la estructura y la organización? Se creará un modelo por cada especialidad del proyecto y toda información trabajada será almacenada en un servidor. Entonces aquí ya más o menos tengo el orden de cuál va a ser la forma en la cual vamos a trabajar. Va a haber un servidor central y si alguien quiere ver el modelo, va a tener que ir a la carpeta correspondiente a la especialidad. Si soy estructuras, tengo que irme a la carpeta de estructuras. Si soy sanitario, a la carpeta de sanitarias. El aseguramiento de la calidad. ¿Cómo voy a asegurar que mi modelo tiene la calidad adecuada y va a funcionar? Semanalmente se realizará sesiones ICE con el equipo del proyecto. Y aquí puedo detallar que en esas sesiones ICE los especialistas van a revisar el modelado del mismo para dar sus inputs o un feedback sobre cómo va el trabajo. Y mensualmente se realizará auditorías al modelo. En esas auditorías pueden decir que se contrata una persona externa o ustedes mismos crean un protocolo de auditoría y lo van revisando. La gestión de la información. Todos los elementos contarán como mínimo con la información de su tipo, ubicación y cantidades. Tipo, saber por ejemplo, el ejemplo de las columnas, qué columna es, dónde está ubicada y las cantidades exactas, ancho, largo y alto. Se exportará las tablas de metrados en hoja de cálculo. Entonces acá ya estoy diciendo que toda mi información que salga del Revit lo voy a hacer a través de un Excel. Quizás puedo, si sé programación, decirlo que lo voy a subir a una base de datos y todos los que manejen base de datos pueden exportar la información de acuerdo a lo que requiera. También puede ser. Y finalmente defino los procesos y flujo de trabajo. En esta parte tienen que hacer la representación del flujo sugerido e implementar. Cómo ustedes van a empezar con el modelado, cuáles van a ser los pasos que van a ir siguiendo, quiénes van a ser los que se involucran, cómo va a ser las sesiones ICE. Entonces aquí ustedes representan flujos, diagramas, de cómo piensan recrear este tipo de plan. No quiere decir que necesariamente va a ser un flujo en específico. Normalmente se trata de ver, de acuerdo a lo que ustedes crean más viable, ver cómo representarlo. Puede ser un diagrama, puede ser un texto, lo más recomendable es que sea de la manera más visual posible. Mientras más visual sea, más entendible va a ser. Y entonces, ya habiendo dicho el qué, el por qué y el cómo, lo puedo hacer en un documento aparte, una lluvia de ideas con el equipo de trabajo. Voy a hacer ese documento. Ya de acuerdo a lo que nosotros creamos convenientes, vemos cómo lo vamos a estructurar, cuáles van a ser nuestros acápites, todo. Pero la idea general ya la hemos visto en esos 3 grupos. Entonces nosotros lo estructuramos de forma de documento. Porque todo lo que hemos visto ha sido en una presentación, se puede hacer también igual como lluvia de ideas y luego ya lo estructuramos de acuerdo a los protocolos propios de la empresa, cómo presentan informes, cómo presentan documentos. Entonces armamos ese informe. Y vamos a representar a través de este informe lo que queremos hacer. Digamos que de nuestra propuesta eso es lo que queremos lograr. El edificio, queremos que sean las especialidades, ese va a ser el nivel de detalle, y ya hemos mencionado en el informe cómo vamos a trabajar. Eso va a llegar al cliente, va a ser revisado y va a esperar su aprobación. Con ello,
vamos a poder decir, ya con el cliente, previa revisión, vamos a decir si es que es viable o no, de acuerdo a lo que hemos ofrecido. O si no, se va a llegar a una conversación para ver qué ajustes se deben hacer. Y es básicamente así como deberían tomar el enfoque de cómo hacer un modelo, un plan de ejecución BIM para proyectos de construcción, cómo lo deberían elaborar. Esos son los primeros pasos. Y básicamente lo que se debe hacer en todo plan, y luego la manera de cómo lo van a estructurar. Ya la estructura depende de cada uno. Ahí están todos los pasos importantes, y esos pasos importantes lo pueden dejar tal cual esos pasos, o ya ustedes ven la mejor manera a presentarlo. Hay muchas, cada empresa tiene sus formatos, todo. Entonces, la idea general parte de esos tres grandes grupos, o si no, se pueden basar desde la propia gestión de proyectos. Han visto que las áreas de conocimiento influyen en esos tres. Entonces, o siguen los grupos o siguen las áreas de conocimiento. Porque al final el plan de ejecución BIM es un proyecto aparte. Como si que el proyecto principal es una construcción y el otro proyecto que estoy viendo es un modelo virtual. Entonces tengo una idea de decir construcción real, construcción virtual. Lo que haga en la construcción real, tengo que hacerlo unas semanas antes en la construcción virtual. Entonces, ambos son proyectos. ¿Cuál va a ser el entregable de la construcción real? El edificio terminado. ¿Cuál va a ser el entregable de mi construcción virtual? Va a ser un modelo tridimensional que represente lo real. Entonces, puedo decir que ambos son dos proyectos distintos. Entonces, ese plan de ejecución BIM al final viene a ser una correcta gestión. Muy aparte de un informe, un reporte, un documento donde se vea todo lo que he mencionado, sea la manera cómo yo voy a gestionar mi proyecto virtual. Cuál va a ser, cómo empiezo y cómo lo voy a llevar al objetivo final, que ya es el modelado con toda la información necesaria, hábil para cualquier etapa del ciclo de vida del proyecto. Entonces, espero que haya quedado clara la idea. Muchas gracias y no sé si Andrews querrá decir algo más. Hola Alejandro, sí, bastante interesante tu charla, cómo has dividido en este caso un tema que es bastante importante cuando uno quiere ejecutar un plan de ejecución bien, ¿no? Ahora Alejandro, vamos a pasar a las preguntas. Tenemos, bueno, de Rubén Zavala. Pues, ¿cómo hacemos? ¿Te las envío al inbox, te parece? Ya, ya. A ver, esta es la Ok. primera, a ver ya, de Rubén Zavala, un ratito. Y, a ver, te la paso. Si no puedes compartir tu pantalla, normal, no hay problema. A ver, te la paso. Para que las personas puedan ver tus datos también, ¿no? Y te puedan contactar. A ver, vamos a compartir. Sí, ahí está. Ya, a ver. Ahí la pregunta es de Rubén Zavala y dice, ¿cómo implementar BIM en una entidad pública? Podemos hacer proyectos piloto, pero ¿cómo integramos a todos los agentes que intervienen? Podemos hacer un levantamiento de información, pero ¿qué pasa con la parte legal? ¿Existe casos de implementación de la herramienta BIM en entidades del Estado? En el Perú ni siquiera tenemos normas y el Ministerio de Vivienda y Economía se pelean la primicia, pero no han sacado normas ni estándares, pero el Estado pide BIM. A ver. A ver, si bien es cierto, no hay una norma o un estándar, eh, eso no quiere decir que no se pueda implementar. El tema BIM es un tema también social. Entonces, si nosotros queremos implementarlo en el Estado, tenemos que ver que el grupo de trabajo que vamos a formar o con los que vamos a colaborar tengan también la idea de la implementación. Si es que alguno no confía o tiene algo ahí que no quiere formar parte, no se va a poder implementar de la manera más adecuada. Entonces, nosotros tenemos que ver cómo en ese plan que desarrollemos, se adapte a la realidad en la que estamos. Por ejemplo, hace unos cuantos, 4 o 5 años, BIM no era usado en Perú, o era muy poco, eran muy pocas las empresas que lo hacían, eran contadas con los dedos de la mano. Hoy en día ya es un pan de cada día. Entonces, ¿cómo se ha ido haciendo esto? Ha sido de pequeños esfuerzos. Un ingeniero, un residente lanzaba la idea a la empresa lo podía aceptar como no, y se iban haciendo pequeños pilotos. Y cuando el piloto funcionaba, iba creciendo la aceptación. Entonces, en el sector público, ¿cómo se puede hacer? Ya se está pidiendo en el sector público el tema de la implementación, se está pidiendo modelos, ya se está pidiendo. Solo que quizás no en el sector
público no cuenten con el desarrollo, la tecnología suficiente como hay en algunas empresas ya privadas. Entonces tenemos que ver cómo vamos a transmitir ese esfuerzo. Yo sí tengo conocimiento de que el Estado ya está trabajando con modelos. Hay varios proyectos que están desarrollados con modelos BIM, pero tenemos que nosotros ver cómo vamos a impactar ahí. Si nosotros encontramos una barrera que no nos deja seguir con esa implementación, cambiar el enfoque. Quizás ya no centrarnos en un modelo completo, con todas las instalaciones, sino en un modelo de estructuras pequeño. O ir haciendo pequeños pilotos por ambientes. Por ejemplo, si hacemos un colegio, el colegio puede tener un COAR, por ejemplo, un estadio, una piscina, aulas, cafetería. Si nos aceptan en la implementación, bien, hacemos todo el proyecto. Si no, y vemos que hay una suerte de negación, ver la manera de cómo podemos negociar una pequeña implementación. Ya no en todo el colegio, sino en uno de los pabellones. Ya, no quiere todos los pabellones porque quizás no quieren asumir ese costo, porque no estaba planificado. Entonces, no basarnos solamente en una especialidad de estructuras, que es quizás la más sencilla en tema de modelado. Nos basamos en eso y empezamos con ese pequeño esfuerzo. Y de a poco vamos mostrando cuál es el beneficio. Porque al final, cuando nosotros hacemos un modelo, podemos recrear en manera casi instantánea cuál va a ser los logros que vamos a tener a futuro. Vamos a representar realmente qué se va a hacer en la obra. Si, por ejemplo, agarramos el pabellón de cafetería y la cafetería está planteada de acá a 4 meses, nosotros lo modelamos en una semana. A la siguiente semana cargamos el cronograma. A la tercera semana exportamos metrados. Y a la cuarta semana presentamos un informe a gerencia. Y digamos que hemos encontrado de que vamos a tener un problema en la semana 2 de la construcción por un tema de abastecimiento de concreto. Había una mala sectorización. Entonces se van a prever cosas. Entonces yo creo que para esa pregunta tenemos que ver mucho cómo vamos a empezar. Quizás el plan de ejecución no se vaya a ver a su máximo esplendor, por así decirlo, por el mismo hecho de que vamos a tener un rechazo inicial, si es que se presenta. Entonces, ir por pequeños pasos. Hacemos un pequeño modelo y en ese modelo nosotros vamos haciendo un pequeño plan de ejecución bien. No tan detallado, qué es lo que hemos hecho, qué es lo que queremos llegar, y a partir de eso ya vamos presentando, hasta que tengamos el objetivo final. Un claro ejemplo es el ejemplo de La Videna. El proyecto La Videna empezó como una idea de modelo para la construcción, con un nivel de detalle, y al final terminó siendo todo lo que se ha logrado ver en los últimos meses, bueno, posterior a los juegos, todo lo que se logró a través de un modelo. Llegamos a usar drones, nubes de puntos, el modelo sirvió para la etapa de construcción, para la etapa de diseño, se ha usado para la etapa de operación y mantenimiento. Entonces, vamos viendo cómo el enfoque cambia. El nivel de detalle inicial era 1 y terminamos haciendo un nivel de detalle muy superior al que se había solicitado a un inicio. La información que íbamos a generar del modelo era una y terminamos entregando mucho más de lo que se había solicitado porque se veía el potencial de la herramienta, de esta metodología. Entonces tenemos que ver bien cómo lo vamos a enfocar. A ver, ¿cuál es la segunda pregunta? El PEP habla del Alejandro, proyecto. ahí quería Sí, agregar, creo que tenemos algunos compañeros que están trabajando en este caso en el Ministerio del Interior, ¿no? Desarrollando comisarías también, pero es una iniciativa creo que parte del mismo ministerio en sí, ¿no? sí, claro. Por ejemplo, el Ministerio del Interior está trabajando mucho con modelos BIM. Y esas iniciativas, al fin y al cabo, puede parecer pequeño, pero el resultado va a ser grande. Porque, como les dije, hace 5 años, no, o sea, si se hablaba de BIM era como decir hoy en día que es BDC. Y algunos saben que es BDC, pero no es que todos lo hagan. Más o menos es una pequeña comparación. Por ejemplo, en las comisarías. Están haciendo comisarías como se quiere seguir haciendo como se hace tradicionalmente. Y que hemos visto normalmente en cosas del Estado, que a veces hay adicionales que no se logran entender de dónde salen. Y esos adicionales muchas veces son necesarios, porque un proyecto tiene mucha incertidumbre. En un proyecto te puede pasar N cosas,
que ni siquiera estaban programadas, que ni siquiera podías prever. Puede ser problemas ya sea con la sociedad, problemas climatológicos, problemas con el abastecimiento de concreto, pueden pasar N problemas. Y esos N problemas pueden generar sobrecostos. Y a veces esos costos no los podemos explicar de manera, ¿cómo decirlo?, presupuestal en todo nuestro presupuesto como tal, valga la redundancia. No lo podemos expresar de esa manera porque son agentes externos al presupuesto. Por eso hay un monto de contingencia, que eso va a abordar todo eso. Pero normalmente muchas veces no se logra explicar eso y pues se crean sobrecostos. Entonces, con esas iniciativas, ¿qué estamos haciendo? ¿O qué están haciendo ellos? Demostrando de que se va a reducir las incertidumbres. Quizá hay algunas cosas que sí vayan a pasar, pero ya van a prever, por ejemplo, retrabajos, un tema de diseño adicional, cruces de incompatibilidades, entre otras cosas. Y ya los resultados que vamos a tener de esta primera ola de iniciativas va a resultar en el objetivo futuro, que quizás ya sea la implementación a nivel nacional, que es lo que estaban diciendo, que se está realizando un protocolo. ¿Cuándo saldrá? Aún no se sabe, pero el día que salga ya va a ser como un paso más. Y ya va a ser como en otros países que es normal usar modelos BIM. Sí, ahí te, he dado, te envié unas 3 preguntas de Rubén Zavala, que Sí. igual dice las leo, ¿no? La primera es, el plan de ejecución BIM habla del proyecto, pero ¿qué pasa en la consultoría en el sector público, no? Contrato a un tercero para hacer un proyecto, pero el plan de ejecución BIM debe hablar de la ejecución del proyecto, debe ser visto como documento que servirá para definir el control de calidad. Y de ahí también son dos también similares que dice, ¿qué conviene en una empresa? ¿Capacitar al personal existente en el uso de la herramienta BIM o contratar personas nuevas que ya sepan trabajar con esta herramienta? Y la otra es, ¿qué pasa si en el desarrollo del proyecto es necesario cambiar el plan de ejecución BIM? ¿Es o no dable ese escenario o debe desde el inicio contemplarse esa posibilidad? Creo que ahí te doy banda para que puedas responder las preguntas, Alejandro. Sí, sí. Estoy leyendo las otras acá. A ver, la primera, que era sobre un consultor externo. A ver, el PEP lo va a hacer la persona a la cual se va a encargar toda la gestión de esta metodología. Puede ser un tercero. Por ejemplo, yo tengo mi empresa, quiero trabajar con el Estado. El Estado me pide un modelo BIM. Yo me encargo de conseguir a las personas que van a hacer el diseño y la construcción. Y también me encargo de conseguir a alguien que haga el modelado, toda la gestión BIM. Entonces, estas personas que vayan a hacer el modelado tienen que presentarme a mí, como constructor general, cuál va a ser su plan. Digamos que se presentan tres empresas. Y las empresas me presentan un plan. Me presentan 3 PEP. Y yo lo voy a leer y voy a ver con cuál me conviene más. Voy a analizar sus tiempos, cuál va a ser su nivel de detalle, cuánto tiempo le va a tomar. Y en base a eso ya decido con cuál me quedo. Otro sería de que yo como empresa tenga un área que se encarga de hacer eso. Y puedo yo mandar un coordinador y subcontratar a los modeladores. Si subcontrato a modeladores, si tengo el coordinador se encarga de hacer el PEP. Y ese coordinador siempre va a ser parte de mi empresa y los modeladores solamente se encargan de seguir lo que diga el coordinador. Es otro escenario. Y el otro sería que todas las personas sean parte de mi empresa. Entonces, el PEP siempre va a ir enfocado a lo que nosotros queremos lograr. Si es parte de la ejecución del proyecto, se va a mencionar dentro de nuestro documento, si es orientado para la ejecución. Si va a abarcar más, también tiene que irse enfocado en eso. O sea, en nuestro PEP, independientemente de quién lo haga, tiene que representar lo que el modelo va a servir. Independientemente. Quien lo haga, qué es lo que para qué va a servir el modelo. Si es para construcción, el PEP tiene que decir eso. Si va a servir para operación y mantenimiento, también tiene que estar explicado ahí. Porque va a ser el documento, como decir, nuestro expediente técnico. Va a ser como una suerte de expediente técnico. Y ahora, ¿qué conviene en una empresa? ¿Capacitar al personal existente en el uso de la herramienta BIM o contratar personas que ya sepan trabajar con esta herramienta? Lo que siempre va a convenir va a ser capacitar a las personas dentro de nuestras empresas, o es lo que yo creo, porque al final, al capacitarlas, nosotros vamos a poder como empresa desarrollar distintos proyectos. Y en cada proyecto que desarrollemos
vamos a recopilar ideas nuevas, feedback, procesos, mejora de procesos, y todo ese conocimiento va a quedar para nosotros mismos como empresa. Y en conjunto con los demás profesionales, las demás áreas de soporte, vamos a poder generar nuevos procedimientos, nuevos procesos de trabajo. Si nosotros lo contratamos, puede que tengamos el mismo resultado, pero ya todo ese know-how que estamos desarrollando, al final no va a ser netamente nuestro. Quizás en ese desarrollo de información, las personas que tuvieron más relación a este desarrollo fueron los terceros, y cuando se vayan, parte de ese conocimiento también se pierde. Entonces, yo soy de la idea de que es mejor capacitar a las personas de nuestro propio sector, nuestro propio rubro, nuestra propia empresa, y con ellas generar la mejora de procesos, para así mejorar nuestro know-how como grupo de trabajo. Y de ahí tenemos la siguiente pregunta: ¿qué pasa si en el desarrollo del proyecto es necesario cambiar el BEP? ¿Es o no dable ese escenario? Muy bien, el PEP, como les dije, tenemos que verlo como un proyecto. Un proyecto es único, único en el tiempo. Pero no quiere decir que se vaya a mantener el proyecto, tal cual. Quizás a mitad de camino el proyecto cambió. Y normalmente cambian arquitectura si hablamos de edificaciones. No siempre la arquitectura se mantiene de inicio a fin. Siempre va a haber variaciones. O dentro de la construcción encontramos alguna incompatibilidad que me genera cambiar el diseño. Si cambio el diseño, cambia el alcance. Entonces un proyecto tiene que siempre estar apto a recibir estos cambios. Entonces nuestro PEP, hacer un plan de gestión, también tiene que ser moldeable, por así decirlo, moldeable a los cambios que puedan haber. Como yo les dije, en el caso de la vida, nosotros iniciamos en una etapa de diseño con una idea y terminamos en la etapa de construcción con otra idea. Entonces nuestro PEP fue actualizándose cada cierto tiempo, de acuerdo a las necesidades y requerimientos que se solicitaban por parte de la supervisión, por parte de obra, entre otros. Entonces, ese PEP no quiere decir que sea único toda la vida del proyecto. Puede variar. Va a depender mucho de todos los factores que se presenten. Ya sea porque cambió el alcance del proyecto, o porque nació un requerimiento nuevo y necesario, o ya sea porque vimos que algo había fallado en nuestro plan y tenemos que reestructurarlo. Entonces, ese PEP o BEP en inglés, es las siglas en inglés, nos van a hacer esas modificaciones que creamos necesarias. Bueno, y esas son las 3 preguntas que Ahora hay. te paso una más de Rudy Caspa, seguro lo conoces. Dice, hola Alejandro, dice, buena ponencia. En base a tu experiencia, ¿cuáles son los mayores retos en implementar una gestión BIM en un proyecto de obras civiles en comparación a uno de edificaciones? Saludos. A ver, Rudy. Bueno, tenido un tiempo trabajando en infraestructura con el tema de la implementación, y son dos enfoques distintos. Digamos que a mi mano derecha tengo una edificación y a mi mano izquierda un proyecto de infraestructura o saneamiento. ¿Correcto? En una edificación normalmente, ¿qué vamos a ver? Edificios. Todo es vertical. Y en una obra de infraestructura o obra civil, vamos a ver que todos los proyectos son casi horizontales. Entonces, las perspectivas son distintas. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Cuando hablamos de BIM, muchas veces lo asocian con Revit. Es un problema que siempre ha habido. Y es uno de los mayores retos que afrontamos en este rubro, que BIM no es Revit. Entonces, cómo trabajamos este tipo de proyectos, de obra civil o infraestructura? Ya cambia el enfoque. Por ejemplo, yo tengo mi experiencia en una carretera. El enfoque era distinto. ¿Cómo controlábamos una carretera? De acuerdo a las progresivas, de acuerdo al kilometraje. Entonces, y en una carretera no es que vayamos a hacer muchos elementos de concreto, ya sean las alcantarillas, badenes, un puente por ahí, pero obras de concreto como tal son muy pocas, a comparación de un edificio que todo es concreto. En una carretera, ¿qué vamos a ver? Asfalto, la rasante, la subrasante, la subbase, movimiento de tierra. Entonces ahí nuestro enfoque cambia. Ahí tenemos que trabajar más con la topografía. Por ejemplo, en el caso práctico que hicimos, yo dije que empezábamos después del movimiento de tierras. En una infraestructura, en una obra civil, el movimiento de tierras quizás sea toda la etapa del proyecto. Entonces, ahí nuestro enfoque cambia. ¿Cuál va a ser el mayor reto? Ver cuál va a ser la mejor manera para implementar esta metodología. No es tan sencillo que digamos, porque no hay mucho desarrollo en estas áreas,
No es imposible, sí es posible, pero tenemos que ver muy bien cómo trabaja nuestro equipo de trabajo, de acuerdo a nuestra obra civil, cómo está trabajando. Primero, identificar cuál es su flujo tradicional que ellos tienen. Cómo trabaja oficina técnica, cómo trabaja con producción, cómo trabaja control de proyectos, cómo emiten esa información, y a partir de eso nosotros tenemos que ver cómo nuestra experiencia que tenemos de edificaciones como BIM puede dar un aporte a esta parte de infraestructura o a esta parte de obra civil. Hay similitudes, sí, en la forma de gestionar la información, cómo los vamos a relacionar. Trabajamos en la nube, trabajamos con un modelo, ¿cómo? Entonces, el reto va a ser encontrar la mejor manera de gestionar la información, ver qué herramientas vamos a usar para implementar y que estas funcionen en el tiempo. Muchas veces se ha visto de que usamos una herramienta para desarrollar algo y a mitad de camino pierde ya la funcionalidad porque la realidad es cambiar. Entonces, en una carretera, por ejemplo, yo usaba Pix4D, usaba Revit, usaba Civil 3D y usaba InfraWorks. Y cada programa era para un uso específico y todo tenía que integrarlo en una sola zona, en un solo programa, para hacer una presentación. Entonces, nuestros retos van a ir orientados en eso. Primero, identificar cuáles son los flujos de trabajo, qué herramientas vamos a usar, y también el reto va a ser romper esa resistencia al cambio, que es muy notorio en muchos proyectos. Como no se está usando mucho en ese rubro, quizás nos encontramos con esa resistencia. Tenemos que romper esa resistencia y tenemos que mostrar resultados. Y esos resultados, ¿cómo nacen? Como la iniciativa que está haciendo el Ministerio del Interior. Y ahora, ¿cómo se mide el LOT? Por ejemplo, hay un BIM Forum que ha emitido cada cierto tiempo cuáles son los niveles de detalles por elemento. Entonces, esos niveles de detalle, ahí podemos ver, un LOT 100 nos dice, una columna tiene las siguientes características, LOT 200 tanto, 300, 350 y 400 tanto. Así lo podemos medir. Normalmente los LOT se miden por la cantidad de información que cuenta un elemento y su cantidad de visual que se ve. Por ejemplo, si hablamos de muros, de drywall, en un lot 300, 200 vamos a ver el muro como tal, y va a decir que se llama drywall nada más. Pero en un lot 350, 400 ya vamos a ver que dentro de él ya tenemos todo su refuerzo que lleva el drywall para evitar que se caiga. Al igual que los elementos estructurales, en un 350, 400 ya vamos a ver cómo se desarrolla el acero dentro del mismo. En un lot 300 no, solamente vamos a ver volumétricamente. Entonces, así se mide el lot, de acuerdo a la cantidad de información que cuenta el elemento. Es posible realizar sesiones ICE Una en pregunta, obra sí, donde pueden unirse. sí, Sí, el sí. tema, ¿es posible realizar las sesiones ICE en obra y donde pueden unirse capataces de cuadrilla y maestro de obra? Muy bien, esto de la sesión ICE es maleable, no quiere decir de que netamente sea un especialista. La sesión ICE al fin y al cabo tiene que unir a todas las personas que puedan aportar. Y uno de los objetivos es que también en una etapa de construcción esté el constructor como tal. Porque un diseñador va a dar respuestas en base a un diseño. Y no necesariamente lo que diseñemos se acople al proceso constructivo. Entonces, yo soy de la idea que cuando vamos a una sesión AIC construcción debe haber una persona que esté orientada a ese enfoque. Puede ser el ingeniero de producción, puede ser el maestro de obra, puede ser el capataz mismo. De acuerdo, también tenemos que entender de que los tiempos en una obra no es que sean tan holgados. Normalmente el capataz y el maestro de obra están 100% en campo. Entonces tenemos que buscar un representante de ellos, que puede ser quizás el ingeniero de producción. En un tiempo libre vemos sus horarios y ponemos una sesión ahí de una hora. Y en esa hora nos encargamos de ver con ellos. Entonces, vemos importante. Por ejemplo, ¿qué podemos ver? Un error típico que siempre se encuentra es la soportería de instalaciones colgadas. En un modelo, vamos a poner la imagen que había puesto, por ejemplo, aquí, la imagen que tengo a la derecha, en la parte superior derecha, donde se ven todas las instalaciones, ahí vemos que no hay ninguna incompatibilidad. Pero cuando empezamos la construcción, vemos que las incompatibilidades no son entre las tuberías, bandejas, ductos, es entre la soportería. ¿Cómo eso queda en el aire? ¿Cómo eso queda colgado? Entonces, soportería, y eso no está modelado. Eso es parte de un lot 400, 350. Entonces,
esas incompatibilidades no las va a ver el diseñador, porque el diseñador tampoco pone la soportería se ve en campo o en un plano de detalle general. Entonces, ahí tenemos que darle ahí se ve el valor de involucrar a estas personas como parte de producción. De ahí, la pregunta 8, en caso de producción, varía la sectorización de estructuras, esta modificación del modelo. Luego, ¿de qué lapso de tiempo se refleja la actualización del cronograma y verificación? A ver, Rudy, de acuerdo a las variaciones que haya en el modelo va a depender mucho del equipo de trabajo con el que se cuente. Va a depender mucho del equipo de trabajo. No es que sea un número específico de tiempo. O sea, si yo tengo mi área de producción, cómo me envía la información a mí como área BIM, me va a tomar un tiempo determinado, de acuerdo a los cambios que haya. Luego, esa información se la pasa a planeamiento y de ahí cómo planeamiento lo gestiona es otro. Entonces el tiempo puede variar mucho. El tiempo va a ser muy fluctuante. Va a depender mucho de las tres partes, producción, BIM y planeamiento. Cómo llegan a un concilio de esto. Normalmente, lo recomendable es que en cada reunión de las planners esté el equipo BIM, también incluido para ver los acuerdos que se llegan, cuáles van a ser los cambios. Y de acuerdo a esos cambios también se actualice el modelo. Y al estar actualizado, la información va a ser casi, por así decirlo, instantánea. No va a ser al mismo momento, pero ya vamos a tener una respuesta mucho más rápida. Entonces, de acuerdo también a los cambios. Normalmente, para una etapa de construcción del modelo ya está sectorizado. Si esos sectores cambian mucho, quizás los cambios se vean si esos sectores no cambian mucho, los cambios se pueden ver en ese mismo día o 1 o 2 días después. Pero también, como es una sesión las planes, estamos proyectándonos a 4 semanas viendo el UKG, entonces la información siempre va a estar en el momento adecuado. Eso va a depender mucho de nuestro equipo de trabajo. Sí, ahí Alejandro quería agregar, por ejemplo, de la pregunta anterior de integrar a los capataces en la rutina de sites y todo, creo que es bastante importante, ¿no? Por ejemplo, en la Videna los que se integraban eran los jefes de producción y estaban ahí en la reunión de sites viendo los detalles, ¿no? Y usualmente, como comentaste, siempre al final el que construye es el que se da cuenta de estos temas, ¿no? Por ejemplo, cuando ponemos muro cortina, el tema de la soportería, los detalles de ingeniería en soportería, eh, el tema de los vaciados, si van a ser en 1 o 2 etapas, algunos refuerzos adicionales que se necesitan en base a la información, se van a necesitar conectores de acero, no, siempre es importante esa información, ¿no? De que los constructores finales tengan, al final es parte de la constructabilidad, ¿no? Podemos tener un modelo bueno, pero si no está, en este caso, no nos ayuda a construir bien, entonces ahí se falla un poco en ese sentido, ¿no? Sí, Correcto, por ejemplo. Por ejemplo, en Viena hemos visto mucho estos casos. Incluíamos a los jefes de frente y, y ellos daban su aporte desde ese tema, desde ese punto de vista. sí. Es muy complicado también. Es muy complicado involucrar a veces a las personas que están relacionadas directamente con la producción. Sí, te Porque, dejo una pregunta de sí, Anthony Schwartz. Dice que además de la información del plan de ejecución BIM, ¿cómo se calculan los honorarios? Dice. bueno, hay muchas maneras. Muchas maneras. Puedes hacer una estimación también, de acuerdo a la experiencia que tengas. Si ya has hecho otros proyectos, sabes más o menos cuánto es el metraje total, cuánto va a ser tu metrado por un costo fijo, y ya sabes cuánto te sale el costo aproximado de implementación. Otro puede ser a base de puedes comparar, si has hecho 20 proyectos de edificaciones y te nace un nuevo proyecto de edificaciones y alguno coincide con la cantidad de pisos y es prácticamente el mismo tipo, ya sabes más o menos el costo por dónde va a variar. Entonces, el tema de costos es muy variable de acuerdo a cómo se quiera obtener. Se puede realizar cualquier artificio para lograrlo. El más efectivo es cuando ya armas el plan y tienes el tiempo exacto, la cantidad de recursos. Pero si quieres un número rápido, lo puedes hacer con ratios o comparación con otros proyectos. Y también lo que mencionaste, el tema del lot, ¿no? El nivel de detalle que requiere el modelo también es lo que, la cantidad de personas, ¿no? Creo que eso es lo que más es el factor. Y lo otro también, el tema de si el modelo está solo hecho para construcción o solo para construcción y as-built, que necesitas más personas, o construcción, as-built y operación y mantenimiento, que el equipo es mucho más grande, ¿no? Dentro de los Sí. objetivos del plan de ejecución BIM, ¿no? Creo que en base a eso se dimensiona.
A ver, la pregunta 9. ¿Qué dice? El trabajo con la metodología BIM es implementado y aplicado solo por la misma empresa. ¿O es que el plan PEC se siente de alguna manera? A ver, en esa parte nosotros tenemos que definir muy bien. Si vamos a trabajar con subcontratistas, ese subcontratista va a tener una persona que se encargue de BIM o nosotros vamos a manejar todo el modelo. Si es así, en el PEP tenía que estar detallado también cómo vamos a trabajar esa gestión con los subcontratistas. Hay una parte que yo les dije, todos los interesados y el cómo vamos a comunicarlos. Entonces, si sabemos que vamos a tener subcontratistas en el proyecto y ellos van a hacer alguna actividad, ya sea instalaciones, que es lo típico que vemos, ¿cómo ellos van a trabajar de acuerdo al modelo? Tenemos que entregarle planos, si es que ellos no tienen un especialista bien, o un modelador, o un ingeniero. En ese caso, en el PEP tiene que estar establecido esa manera de comunicación. ¿Cómo vamos a trabajar con ellos? O quizás hacer un anexo, que también es viable, un anexo donde sea netamente el trabajo colaborativo con el subcontratista. Y ahí se detalla, el subcontratista tiene que tener estos requisitos previos para empezar los trabajos. Enviar planos quizás para revisión a oficina técnica, exportados del modelo, se aprueban y van a construir. O quizás nosotros como oficina técnica generamos los planos para producción, se los entregamos a su subcontratista y con eso trabaja. Entonces tenemos que tener muy en claro al subcontratista en nuestra parte de interesados, y en la parte de comunicaciones. ¿Qué más? ¿En qué momento debemos requerir el PEP para contratar una consultoría de obra? Si no, leo la pregunta, ¿está bien? Leo, Sí, ya, sí, a verle de John Marcani, ¿en qué momento debemos requerir el plan de ejecución BIM para contratar una consultoría de obra mediante la ley de contrataciones del Estado? A ver, cuando nosotros hablamos de ya para solicitarlo o algo, si nosotros somos el cliente, el Estado lo solicita, el plan lo va a mandar la otra empresa. Correcto. Entonces, y por caso contrario, si desde ya el concurso, desde que ya nació la idea del proyecto, el plan va a ir anexado con toda la propuesta de la empresa. Es como parte de su expediente técnico. El plan va a ser un documento más a esa anexa, va a ser desde el inicio que nace todo. Puede ser de que se pueda entregar después, si es que la idea de implementación ha salido después de que inició todo el proyecto. Hay proyectos que nacen sin pensar en BIM. Se piensa que se va a hacer una construcción tradicional, planos, ingenieros y a construir. Y a mitad de camino deciden, creemos que es mejor implementar BIM. Ya a mitad de camino hay muchos problemas que nos vamos a encontrar por hacer la implementación muy tardía. Pero si el cliente lo desea, se puede hacer. Entonces, a partir de eso ya nace el plan de ejecución bien a la mitad del proyecto. Pero si nace desde un inicio, ya tiene que salir desde el concurso que se quiere tener ese plan de ejecución, se quiere tener un modelo bien. Entonces, ¿qué se hace? Así como vamos a hacer nuestro expediente técnico, nuestro presupuesto, un cronograma, se va a anexar también en todos los documentos el plan de ejecución bien. Sí, aquí hay una última pregunta que dice, de Alexander Park Aiscorbe, ¿cómo se puede utilizar el BIM para el control de calidad en obra? ¿Cómo se puede usar? Bueno, hoy en día, últimamente, he visto que han sacado unos temas de control del concreto por la temperatura. Y en base a la temperatura lo desencofran. Ese sensor que ponen dentro de los elementos manda mediante Bluetooth la información al aplicativo que ha creado la empresa. Ahorita no recuerdo el nombre de la empresa, pero me acuerdo que ponían como un termómetro dentro del concreto, ese termómetro se quedaba ahí dentro de la estructura y mediante sus ondas de Bluetooth tú pasabas con el celular en el aplicativo del sensor y te guardaba cuánto era la temperatura y en qué fecha había llegado y te bota la curvatura de resistencia en base a esa temperatura. Esa información
puedo descargarlo, eso se lleva a una nube y eso se queda en una base de datos. Si yo fuera calidad y estoy pensando en un modelo para hacer el control de calidad, haría de que esa base de datos que me bote ese programa, de alguna manera lo asocia a los elementos. De por sí el sensor yo le puedo decir en qué elemento está. Puedo decirle de que ese sensor va a la columna C5 que está en el eje 1A. Y así me lo va a guardar en la base de datos. Y cuando yo traje esa base de datos y tengo mi modelo en Revit, que es otra base de datos, puedo hacer una asociación de que todas las columnas que estén en el eje 1, en el eje 1 y en las letras A, B, C, D, E, pongan las resistencias pongan toda esta información de los sensores de las columnas que están en el eje 1, en el eje A, B, C. Y entonces mediante programación puede hacer un match. Y en el modelo va a cargarse esa información. Y entonces así viene la persona de calidad, viene con sus protocolos. Normalmente va a campo, desencofran y va a ver que todo esté en perfectas condiciones, que la plomada sea la correcta, que no haya cangrejeras, que no se haya roto el encofrado al momento de vaciar, etcétera. Entonces, con esto, con ese dato de la temperatura, al menos ya puedo asegurar de que el tiempo es adecuado para desencofrar. Entonces, el de calidad puede ir al modelo, ver todos los elementos y ve una columna de temperatura y fecha. Y así pone su protocolo. Este elemento a tal temperatura, en tal fecha estuvo esa temperatura. ¿Cuál fue, cómo lo encontramos? Y ya se va a campo y empieza a ver el tema de cómo está la calidad del acabado. Otra manera es que también en Autodesk está el BIM 360, el Design, entre otros aplicativos donde te permite tener tu protocolo de manera virtual, en la nube, donde vas a poder tomar una foto, se va a subir al protocolo y tú completas el protocolo de acuerdo al elemento que es. Es una manera de poderlo de tener la calidad en el modelo. Sí, sí, Alejandro, ya no tenemos más preguntas. Quisiera agradecerte en este caso por tu tiempo y por compartir tu conocimiento con todos nosotros acerca de qué es un plan de ejecución BIM, ¿no? No sé si me puedes permitir compartir mi pantalla un ratito. Ya. Sí, lo otro que me está preguntando las personas es si puedes compartir las diapositivas. Ah, sí, te lo paso a ti nomás, Sí, Andrew, si tú ya lo... sí, 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 está bien, ¿no? sí, Sí, más no hay bien problema. que por favor me escriban un inbox ahí a la... Oh, no puedo compartir mi pantalla. A ver, un ratito. Ah, estás con tu iPad, ¿no? ¿Puedes dejar de compartir la pantalla, porfa, Alejandro? Ya dejé de compartir. Ah, ya un toque, sí, ya la tengo. Sí, escríbanos un inbox en este caso a la página con su correo electrónico para pasarle las diapositivas. Y también en caso de que deseen un certificado de asistencia al seminario, igual nos envían unos datos. Está en este caso el costo del certificado es 20 soles, ¿no? Los que estén interesados. Y también invitarlos para el día jueves. También vamos a tener una charla en vivo, en este caso con Anthony Paucar Espinosa, él es CAPM. Vamos a hablar un poco de introducción al PMBOK y tips para la certificación CAPM, ¿no? En la actualidad, la certificación ya está en la sexta edición y muchas personas ya se están certificando, ¿no? Entonces, lo que queremos hacer es, un ratito, perdón. Un ratito. Bueno, en este caso vamos a hacer un seminario pequeño aquí con Anthony y vamos a, en este caso, compartir un poco de qué es la certificación del PMI y algunos alcances para las personas que están interesadas, ¿no? En este caso, Anthony es ingeniero de costos en COSAPI, está certificado por el PMI como CAPM. Él tiene ya 4 años de experiencia en proyectos de construcción, ha formado parte de las áreas de producción y control de proyectos en edificaciones de vivienda, multifamiliar y un hotel 5 estrellas. Ha sido finalista del concurso del Pensamiento A3 del LSI Perú y también ha sido past president del grupo GIT Construcción. Bueno, los que estén en este caso interesados también los invitamos, ya la publicidad la vamos a lanzar dentro de un momento.
y también un formulario en caso de que deseen un certificado y más información acerca de este tema, ¿no? Bueno, esto sería todo por el día de hoy. De nuevo agradecerle a Alejandro en este caso por su tiempo y por compartir su conocimiento. Y los esperamos el día jueves a todos ustedes. Gracias por seguirnos en Facebook. No olviden, por favor, suscribirse a nuestro canal de YouTube como Construeduca. Vamos a subir dentro de un momento la diapositiva, perdón, la grabación de toda esta conferencia para que ustedes también la puedan ver, ¿no? Y nada más agradecerles y sería todo. Muchas gracias. Hasta luego.